inicio a las comparecencias dispuestas y recibimos en el Pleno de la Asamblea Nacional a las siguientes autoridades: abogada Alexandra Vela Puga, ministra de Gobierno; teniente coronel en servicio pasivo Bolívar Fernando Garzón Espinosa, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI; general Tania Varela, coronel, comandante general de la Policía Nacional; y vicealmirante Jorge Cabrera Espinosa, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señora presidenta, señores miembros del Pleno de la Asamblea Nacional, en una primera instancia contaremos con la comparecencia de la abogada Alexandra Vela Puga, ministra de Gobierno. Queda un poquito abajo. Tiene el uso de la palabra la abogada Alexandra Vela Puga, ministra de Gobierno. Estamos listos con la presentación, por favor. Señora presidenta de la Asamblea Nacional, señores miembros de la mesa directiva, señores asambleístas, dando cumplimiento a la resolución RL 2021-2023-030, expedida por esta honorable Asamblea Nacional, que resolvió disponer la comparecencia de la ministra de Gobierno Alexandra Vela Puga ante el Pleno de la Asamblea Nacional a fin de informar sobre el tema de la seguridad ciudadana a nivel nacional. Estoy presente aquí para dar cumplimiento a la resolución de este órgano de carácter legislativo. Voy a realizar mi intervención de conformidad con la presentación que se va a proyectar en este momento. Haré, por lo tanto, en primer lugar, una breve introducción que se refiere al marco de carácter legislativo de las atribuciones del Ministerio de Gobierno. A continuación, presentaré un balance de la seguridad que está relacionado con un espectro de tiempo que cumple entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año 2021. Porque a pesar de que no forma parte del periodo en el que he ejercido el Ministerio de Gobierno, es indispensable para que ustedes puedan tener una idea precisa y clara de cuáles son las condiciones de seguridad que el país tiene en este momento. En segundo lugar, me referiré a la delincuencia. No, todavía no pases a la otra, por favor. Me referiré a la delincuencia organizada presente en el Ecuador y finalmente les daré una indicación de las políticas y estrategias para la seguridad y la convivencia nacional. Ahora sí, por favor, la primera diapositiva. Al Ministerio del Gobierno, en su calidad de institución del servicio público, le corresponde la rectoría de la seguridad ciudadana, la protección interna y el orden público. En tal virtud, tiene a su cargo dirigir las políticas, planificación, regulación, gestión y control de la Policía Nacional. Conforme a la normativa legal vigente y con el fin de garantizar los derechos constitucionales de los ecuatorianos, promoviendo una cultura de paz y de convivencia de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, COESCO. Para el cumplimiento de su misión, la Policía Nacional del Ecuador, por su parte, se estructura y organiza a nivel nacional a través de 3 subsistemas: el subsistema preventivo,
el investigativo y el de inteligencia antidelincuencial, con el propósito de cumplir las funciones de prevención, detección, disuasión, investigación y control del delito y la violencia. Del mismo modo, para proteger a las personas y otros bienes jurídicos ante un amplio espectro de amenazas y riesgos de carácter delincuencial. En este marco, el Ministerio de Gobierno le corresponde hacer un balance sobre la seguridad del Estado y a eso me voy a dedicar en los siguientes minutos. El periodo de la medición que está establecido en la lámina que ustedes tienen al frente se refiere al periodo enero-septiembre del año 2021. En ese periodo se registraron 1.742 homicidios de carácter intencional, que corresponden a una tasa de 9,7 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Es decir, 3,6 puntos por encima del promedio mundial y 14,5 puntos por debajo del promedio sudamericano, con base en el Informe Mundial de Homicidios del UNODC del 2020. 61% de esos eventos corresponden a violencia de carácter criminal, definida como aquella cuya motivación radica en ataques por parte de las personas o grupos impulsados por un afán de lucro o de carácter económico o de carácter material. El 39% de los eventos se produjeron por violencia de carácter interpersonal, que agrupa los casos ocasionados por problemas de convivencia entre miembros de la familia o compañeros de carácter sentimental. Y ahí suele acontecer dentro del hogar, aunque no exclusivamente dentro de él. Como también aquella violencia ejercida por personas desconocidas para las víctimas, dinamizada por distintos factores de riesgo y vulnerabilidad. Por ejemplo, las riñas que se suscitan por consumo excesivo de alcohol. Debemos descartar una violencia generalizada en el país, ya que, como ustedes pueden ver en la lámina, 8 territorios del Ecuador concentran el 84% de la violencia de cualquier género. 27% de los casos se produjeron en la zona 8, es decir, en lo que nosotros denominamos DMG, del Distrito Metropolitano de Guayaquil, conformado por los cantones de la provincia del Guayas, Durán y San Borondón. Le siguen las provincias de Manabí, los centros de privación de la libertad, con el 14% de los eventos de carácter de homicidios, el Distrito Metropolitano de Quito, las provincias del Oro, Los Ríos y Esmeraldas. Los homicidios se suscitan con mayor frecuencia en las ciudades principales y en las provincias del perfil costero. Se aumentan cuando la provincia de carácter costero tiene adicionalmente el carácter de fronterizo. Conviene caracterizar en este momento, muchas gracias, a las víctimas de la violencia. Ustedes pueden ver, no. ¿Puedes mantenerte, por favor, en la misma diapositiva anterior? Allí. Ustedes pueden ver que las víctimas de la violencia son 90% hombres, 40% menores de 30 años. El 73% de todos los homicidios se cometen con un arma de fuego. Los eventos se cometen con tipo de arma de fuego de carácter artesanal, es decir, de producción nacional, o con armas de fuego de carácter industrial. Estas últimas han ido en continuo incremento durante los últimos 2 años. En algunos casos, esas armas de fuego son ahora armas de alto calibre. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Si realizamos una comparación entre los homicidios intencionales con el periodo del año igual, del año 2020, se identifican 813 eventos más que durante el año 2021,
lo cual representa un incremento del 88%, teniendo en cuenta que el año 2020 es un año atípico, porque las personas estuvieron recluidas durante la mayor parte del año dentro de sus casas. Por lo tanto, el salto que se ve no es en realidad el efecto sistémico que puede pensarse de manera inicial. El efecto real hay que compararlo con relación al año 2019. La crisis en el sistema de rehabilitación social, particularmente en el mes de febrero, en julio y la última del 28 de septiembre, inciden en un aumento atípico de la violencia. Por cuanto los homicidios intencionales en los centros de privación de libertad alcanzaron la cifra de 249, correspondiendo al 14% de la violencia a nivel nacional. Este incremento en los homicidios intencionales guarda relación en parte con la violencia criminal impulsada por distintas organizaciones de carácter delictivo, con una fuerte conexión con el tráfico internacional de drogas y con el tráfico interno y de los centros de privación de libertad. La siguiente, por favor. De los 1.742 homicidios intencionales, el 86% de los casos corresponden a asesinatos, es decir, aquella tipificación que implica un homicidio de carácter agravado, con premeditación y con motivación, mientras que del 10% corresponde a homicidio simple, el 3% a femicidios y el 1% a la práctica de sicariato, de acuerdo con los tipos penales establecidos en el Código. 57% de los homicidios se produjeron en el espacio público, con un total de 984 eventos, mientras que 43% de los eventos sucedieron en el espacio privado, al interior de viviendas, villas y fincas, que corresponden a un total de 758 casos. Como ustedes pueden ver, esto es un motivo de grave preocupación, porque normalmente existe una relación diferente entre los homicidios que se producen en los espacios públicos y que tienen una vinculación directa con los temas de delincuencia, delincuencia simple o delincuencia de carácter complejo. Y otra cosa es el tipo de homicidio que se produce dentro del hogar. Y en este caso llama a nuestra preocupación el hecho de que se estén incrementando de manera sustancial y sostenida los homicidios que se producen dentro del hogar, lo cual significa que muchas personas de las que están produciendo este tipo de efectos son personas que tienen una relación directa de carácter familiar o de pareja con la persona que resulta asesinada. 79% de los eventos se registraron en territorios urbanos, con 1.378 incidentes, y 21% en las zonas rurales, que corresponden a 364 eventos. Esto implica que la forma de la delincuencia tiene una particularidad. Fundamentalmente, los homicidios se están produciendo en los centros urbanos, mientras que en los sectores rurales la tendencia a la práctica del homicidio es mucho menor y se mantiene en esos términos a lo largo de los últimos años. 1.268 homicidios se produjeron con arma de fuego, representando el 73% del total. 314 eventos se produjeron con arma blanca, que corresponde al 18%. Los homicidios se están produciendo fundamentalmente utilizando armas de fuego. Esas armas de fuego no se producen en su totalidad dentro del Ecuador. La tendencia a utilizar armas de carácter artesanal producidas dentro del país está decreciendo, mientras está aumentando el uso de armas de carácter industrial que se introducen a través de las fronteras del Ecuador, particularmente desde la frontera del sur, en el Perú. Si bien la mayoría de las víctimas son de nacionalidad ecuatoriana, el 89%, existe una proporción marginal creciente
de víctimas de nacionalidad colombiana y venezolana particularmente, lo cual tiene un sentido, siendo que las colonias de la población colombiana y particularmente de la población venezolana se han incrementado como resultado de la migración durante los últimos 5 años. Las víctimas por grupo etario dan cuenta de una concentración de la violencia en los jóvenes y en los adultos. También se registraron 16 homicidios intencionales con víctimas menores a los 10 años. La siguiente, por favor. Otra manifestación de la violencia es la violencia de género, específicamente la que tiene que ver con el femicidio, y amerita una especial atención. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, se registraron 49 femicidios, de los cuales la mayor incidencia se encuentra en la subzona Guayas, en la cual se presentaron 6 casos. Si bien todavía la cifra no es una cifra que permite llamar la atención, debe merecer especial cuidado. ¿Por qué razón? Porque se está incrementando de una manera apresurada, de forma que este tipo de homicidio se está convirtiendo en un problema de carácter social dentro del Ecuador. Y significa que dentro de los hogares, como vimos antes, las mujeres están siendo objeto de violencia de manera permanente y que esa violencia está escalando en el nivel de manera que ya no causa solamente una afectación de carácter físico y de lesión a la persona, sino que la conduce a la muerte. Las labores investigativas de la Policía Nacional, a través de la DINASED, permitieron la resolución del 75,5% de los casos de femicidio. 5 casos se encuentran todavía en fase de investigación, mientras para las 8 restantes existen boletas emitidas por la autoridad competente a fin de localizar y capturar a los presuntos victimarios. Un aspecto clave en el comportamiento de este delito, en el que el victimario pertenecía al núcleo cercano de la víctima. En este sentido, el 55% de los casos, el victimario era el cónyuge, el conviviente o la pareja. El 17% de su familia, el 10% de los eventos, la pareja de la víctima, sin tener una relación de carácter legal con ella. Así también, la mayor cantidad de eventos se dieron en el espacio privado y se utilizaron armas blancas, en el 37% de los casos. Esto amerita una revisión fundamental y amerita una revisión en las regulaciones del COI, porque no se ha tenido en cuenta el control del arma blanca. Y el arma blanca es la que está siendo utilizada particularmente en aquellos delitos que se producen dentro del hogar. Eso significa que tanto niños y adolescentes como mujeres están mucho más expuestas dentro del ámbito de su familia y están siendo victimadas a través de la utilización de cuchillos y otro tipo de armas blancas. El siguiente, por favor. Suicidio. ¿Por qué razón estoy hablando del suicidio? Porque el suicidio, si bien es un problema de salud pública, es un tema que no puede pasar desapercibido. Esto implica un ejercicio de violencia interna y tiene graves consecuencias, y porque el suicidio está creciendo dentro del Ecuador. Por lo tanto, hay que prestarle atención. Aunque debamos tratarlo siempre como un problema de salud pública, no deja de tener efectos de carácter social y tiene que tener una visión distinta en la aproximación al fenómeno que se está produciendo dentro del país. El tercer informe regional sobre la mortalidad por suicidio, publicado en marzo del 2021 por la OEPS, indicó que este problema sigue siendo una prioridad de salud pública para la región de las Américas y particularmente en el Ecuador. Advirtió que la pandemia pudo exacerbar los factores de riesgo de suicidio, por lo que instó a hablar del tema en forma abierta y responsable y aprender a identificar los signos de advertencia para prevenir. En el caso del Ecuador, en lo que corresponde al periodo del análisis entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, se contabilizaron 944 suicidios, el 29% más que en el año 2020.
De acuerdo al grupo etario, los adultos son quienes más cometen este tipo de acciones, 68%, teniendo en cuenta que ese adulto es un jefe de hogar y que cuando esto se produce, la familia y particularmente los niños y los adolescentes quedan en un estado de indefensión. La cifra fue seguida por los adolescentes en el 20%. El 80% de los adolescentes son de género masculino, el 20% de género femenino, así como el 96% de los casos correspondieron a nacionalidad ecuatoriana. Esto implica un llamado de atención para todos dentro de la familia y dentro de los espacios más grandes que la comprenden, porque quiere decir que no estamos prestando suficiente atención a lo que sucede dentro del hogar y que no estamos respondiendo a las preocupaciones, a los anhelos y a las vivencias de los niños y de los jóvenes que son las personas más vulnerables dentro del hogar. La mayoría de los casos se han desarrollado dentro del sector urbano. El 74% de los suicidios se dieron dentro de la casa, es decir, de la casa de la familia. El 37% fueron casos ligados a problemas de carácter sentimental. El 10% por problemas de carácter familiar no resueltos. El 9% por problemas económicos y el 2% por problemas de carácter escolar. Estos eventos, en su mayoría, fueron 75% por ahorcamiento, 14% por intoxicación y 4% con arma de fuego. ¿Se imaginan ustedes lo que significa que un joven o un adolescente lleguen a tomar una decisión de esta naturaleza y terminen con su vida de esta forma? Eliminar las barreras que dificultan el acceso a la atención de salud mental, limitar el acceso a los medios para suicidarse, brindar información veraz y apropiada sobre el tema en los medios de comunicación, así como reducir el estigma asociado a la búsqueda de ayuda psicológica, pueden contribuir a reducir estas tasas. He incluido esta información dentro de esta comparecencia para que tengamos en cuenta que la violencia no solo se expresa entre las personas por diferentes motivaciones, sino que también aquella puede ser autoinfligida. Se transforman de manera dinámica y en algunos casos asociados a factores de riesgo, vinculados fundamentalmente a trastornos por el consumo de alcohol, el abuso de sustancias de carácter psicotrópico y las sensaciones de pérdidas dentro de la familia. La siguiente, por favor. Del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2021, 45.332 delitos se produjeron a nivel nacional, medidos por el Control de Mando Integral SMI, que evalúa diariamente los principales delitos de mayor connotación psicosocial. 7 de estos delitos tienen una vigilancia y una secuencia de carácter permanente por parte de las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio de Gobierno. Esos delitos son robo a personas, a domicilios, a unidades económicas, motos, vehículos y autopartes. De acuerdo a las denuncias registradas, estos delitos se incrementaron en el 30,7%, más 10.654 eventos en relación al mismo periodo del año anterior. La zona 8 del Distrito Metropolitano de Guayaquil y la zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito concentraron el 29 y el 24% de los eventos a nivel nacional respectivamente. Eso quiere decir que el robo en este tipo de eventos se concentra fundamentalmente en la capital de la provincia del Guayas y en la capital del Ecuador. Es importante señalar que estos datos se alimentan con las denuncias realizadas. Por ello, al haber existido restricciones de movilidad, confinamiento y aislamiento durante la emergencia por el COVID-19, pudo incidir el confinamiento en que no todos los delitos hayan sido denunciados durante el año 2020. Más allá de ello, en el último trimestre se observa un decremento sostenido de la delincuencia en vista de que en julio se contabilizaron 5.648 eventos frente a 4.867 en el mes de septiembre, una reducción del 13%.
La siguiente, por favor. En cuanto a la gestión de seguridad pública en contra de la delincuencia, las operaciones que desarrolla la Policía Nacional del Ecuador se direccionan al combate de las economías criminales, que comprenden la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de armas de fuego, la minería de carácter ilegal, los delitos hidrocarburíferos, el contrabando, los delitos aduaneros, el abigeato y el robo a vehículos. En este sentido, el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se alcanzaron los siguientes resultados de carácter operacional. 70.711 personas fueron detenidas, 1.220 grupos delictivos fueron desarticulados, 5.836 armas de fuego, así como 69.335 municiones fueron incautadas. Al retirar más de 5.000 armas y más de 69.000 municiones, se protegió a los ecuatorianos de manera que esas municiones y esas armas no pudieran cortar la vida de ninguno de ellos. 305.556 kilogramos de material mineralizado fueron aprehendidos. Esta es una demostración del incremento que está teniendo los delitos relacionados con la minería de carácter ilegal. 9.353.434 dólares americanos fueron incautados y neutralizados por los delitos de contrabando, particularmente en las zonas fronterizas. 11.301 galones de combustible fueron decomisados, 1.177 semovientes, 2.068 vehículos y 3.032 motocicletas fueron recuperadas. 10.663 vehículos y 12.405 fueron aprehendidas con fines de carácter investigativo. ¿Por qué se retienen esos vehículos? Porque pueden estar implicados dentro del cometimiento de un delito de cualquier tipo, pero fundamentalmente en los delitos vinculados al sicariato y a los homicidios. Todas estas acciones y resultados de carácter operacional se encuentran en incremento en comparación a la productividad registrada en 2020. Esto quiere decir el indicador que la Policía Nacional está actuando de manera mucho más eficiente en el contenimiento de la delincuencia de lo sucedido en el año 2020. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021, la Policía Nacional incautó 132 toneladas de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización, es decir, 55% más que en el mismo periodo del año 2020. Quisiera decirles a ustedes que esa cifra debe preocuparnos mucho. ¿Por qué razón? Porque si bien la Policía Nacional está actuando en su lucha contra el narcotráfico de manera mucho más eficaz y eficiente respecto de todo el periodo de los últimos 14 años, lo que se decomisa y lo que se incauta demuestra que hay un incremento de carácter fundamental en el tránsito de la droga por el territorio nacional. Y eso significa que parte de esa droga no sale de las fronteras nacionales, sino que se queda dentro del mercado de consumo interno. Y el consumo interno significa que habrá más niños, más jóvenes, más adolescentes, más mujeres, más hombres sometidas de alguna manera a la destrucción de su vida a través del consumo de sustancias psicotrópicas. De la misma manera se incrementaron los casos de antinarcóticos ejecutados, como el número de detenidos, que representaron el 19% más que en el año pasado, reflejando el combate frontal, pero también la efectividad del esfuerzo antidrogas en que se encuentra el Ecuador. De las 132 toneladas, 118,5 estaban destinadas al tráfico internacional, 13,59 toneladas al tráfico para el consumo interno, lo cual significa
que el consumo interno está aumentando. La droga aprehendida en territorio nacional estaría valorada en más de 241 millones de dólares, pero este monto crecería dependiendo del destino del alcaloide. 1 kilo de clorhidrato de cocaína al mayor puede costar $28,000 en el mercado de los Estados Unidos, pero en Europa alcanzaría los $40,000 por cada kilogramo. La siguiente, por favor. En lo que respecta a la recepción de llamadas de emergencia del Servicio Integrado de Seguridad de ECU 911, en el mismo periodo se registraron 1.789.086 auxilios atendidos por la Policía Nacional. 38% correspondió a atenciones de patrullaje policial, 16% al retiro de libadores en la calle, 7% a la presencia policial, escándalos en la vía pública, 5% al resguardo de personas para el retraslado de dinero en condiciones de seguridad. Estos eventos evidencian problemas e incivilidades como eventos de conflictividad y conducta de riesgo ciudadano que requieren una atención y un despliegue de servicios policiales de carácter reactivo. La zona con más atención por emergencias por parte de la Policía Nacional es el Distrito Metropolitano de Quito, que concentra el 22% de los eventos a nivel nacional, seguida por el Distrito Metropolitano de Guayaquil con el 10%. La siguiente, por favor. A nivel nacional, a la fecha, la Policía Nacional del Ecuador cumple con medidas de carácter judicial en 425 arrestos de carácter domiciliario. 47% de estos se encuentran en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, para lo cual se han asignado 586 efectivos de la Policía Nacional. Esto significa que existen medidas de carácter alternativo que los jueces han otorgado a personas que se encuentran sometidos a un proceso de carácter judicial y que para cuidarlos dentro de su hogar o en el lugar en donde ellos se encuentran recluidos es indispensable que la Policía Nacional determine un número de policías que están destinados única y exclusivamente a salvaguardar las condiciones de esa persona que no se encuentra privada de la libertad, pero sí sometida a un régimen de vigilancia dentro del cantón. Eso significa que mientras ellos están cuidando, más o menos, calculen 8 horas, son 3 turnos, se necesitan 3 policías destinados a cada uno de las personas sometidas a un proceso de carácter judicial que tienen una medida de garantía. En algunas ocasiones tenemos que destinar más personal, sobre todo cuando las condiciones de la vivienda en la que esta persona se encuentra retenida o custodiada más que retenida implican condiciones de inseguridad, lo cual implica que tenemos que poner en ocasiones hasta 5 policías a poder mantener el cuidado y la vigilancia de esa persona. Del total de detenidos, 163 tienen sentencia. ¿Por qué tienen sentencia? Generalmente son personas que superan los 65 años y que de acuerdo con el COIP pueden cumplir la sentencia dentro de su domicilio. Pero igualmente se le tiene que dar una protección y garantizar que efectivamente se encuentran cumpliendo la pena dentro de su domicilio y no fuera de él. 263 de estas personas están sometidas a juicio y se encuentran sin sentencia. La mayoría de los delitos que cometieron estas personas fueron delitos sexuales, en un número aproximado del 25%. Tráfico ilícito de drogas, con el 24%, y delincuencia organizada, con el 9%. Tal vez valdría aquí que los jueces consideraran un poco cuál es el tipo de delito al cual se le permite que una persona se mantenga dentro del hogar, sobre todo cuando se trata de delitos de carácter sexual, porque regresas a la persona que ha cometido el delito al mismo lugar en donde lo cometió y todavía se mantienen dentro la persona contra la cual lo hizo. Para todos los casos de arresto domiciliario en el país, la Policía Nacional ha destinado a 1.239 funcionarios policiales que corresponden al 2% del total del personal humano que tiene la Policía Nacional. La siguiente.
Quisiera entonces referirme a la segunda parte, que es la delincuencia organizada y la forma en la que se ha desarrollado la delincuencia organizada en el último año. En los últimos años, la delincuencia organizada transnacional se ha posicionado como un problema de carácter social y político, el de mayor impacto en la agenda pública de seguridad a nivel regional y también en la vida cotidiana de los ciudadanos. Su rápida dinámica de difusión, la capacidad de penetración en la economía y en las instituciones de carácter nacional, de una manera envolvente, manejada bajo lógicas de corrupción, de infiltración camuflada y cooptación en todo nivel de los sectores públicos y privados, ubica este fenómeno en un nivel de seria amenaza contra la seguridad del Estado. En los últimos años, los últimos 14 años, hemos presenciado un potencial crecimiento y diversificación en las manifestaciones delictivas de carácter organizado a nivel nacional, como son el tráfico ilícito de drogas, las actividades ilegales en los recursos mineros, las formas de trata de personas, entre otras ligadas en la mayoría de los casos al incremento de la corrupción, a la mutación del crimen asociado a los delitos de lavado de activos y, y al uso de tecnologías de la información con fines de carácter delictivo. En la actualidad, enfrentamos importantes desafíos relacionados con la presencia y el accionar de grupos de delincuencia organizada en determinados territorios de la geografía nacional, en particular en aquellos, como ustedes pueden ver en el mapa al lado derecho, en donde existe pobreza, inequidad, débil institucionalidad del Estado, incremento de violencia. Los grupos de delincuencia organizada cuentan con métodos, tácticas y técnicas para alcanzar sus objetivos, como es la violencia criminal, que se puede verificar a través de homicidios de carácter selectivo, extorsión, intimidación, entre otros. Además, ciertas organizaciones de mayor alcance y estabilidad en el tiempo han desarrollado condiciones habilitantes para alcanzar algunos objetivos. Por ejemplo, alto poder, una dirección de mando u organizaciones identificadas dentro de un territorio, capaces de enfrentar directamente y de cuestionar a la fuerza pública. Una logística capaz de movilizar droga, dinero, armamento, mercancías sujetas a control, entre otros, dentro del territorio, incluido el espacio marítimo nacional. Una responsabilidad directa de la violencia en las zonas en las cuales dichos grupos influyen o tienen una presencia en el cometimiento de delitos, y la capacidad de infiltrar y cooptar estamentos de seguridad y de justicia en territorios identificados como estratégicos para su accionar de carácter delictivo. Estos grupos llegan a obtener poder económico a través del lavado de activos y del enriquecimiento ilícito, lo que les permite tener cada vez más acceso a nuevas tecnologías para obtener información, así como fortalecer su capacidad de coordinación para actos delictivos al margen de la ley en delitos de nueva generación. La siguiente, por favor. Gracias. Podemos trazar el origen reciente de los grupos de delincuencia organizada nacional vinculadas a organizaciones de carácter transnacional, como la organización liderada, por ejemplo, por Telmo Castro, apodado el CAPI, quien enviaba grandes cantidades de droga hacia Centro y Norteamérica, mediante la utilización de avionetas de propiedad del cártel de Sinaloa. Telmo Castro fue detenido en varias ocasiones. El 2 de septiembre de 2009, mientras transportaba 500 kilos de cocaína en la vía del Agua Aurio a Quito. El 6 de junio de 2013, en la Operación Galaxia, aprendido junto con Jaime Gregorio Mayor Calmache. En 2013, tras la captura y extradición de varios de los líderes de esta organización, progresivamente fue adquiriendo liderazgo alias Gerald, quien tomó el control de la ruta del narcotráfico.
y se convirtió en el jefe de la organización responsable de coordinar directamente con el cártel de Sinaloa y otras organizaciones de tráfico ilícito de drogas hacia Centroamérica y México. Finalmente, el 3 de diciembre de 2019, Telmo Castro fue asesinado en el Centro de Privación de Libertad en Guayaquil. La siguiente, por favor. Edison Prado, alias Gerald, tuvo varias causas en su contra, entre las principales en 2008 en Manta por tráfico ilegal de personas, en 2013 en Esmeraldas por tráfico ilícito de estupefacientes, en 2015 y 2017 en Manta por asesinato, en 2017 en Manta por tentativa de asesinato. Entró y salió de las cárceles hasta que finalmente terminó muerto. ¿Cómo es posible que una persona con semejantes antecedentes haya entrado y salido de las cárceles del país y no haya permanecido recluido dentro de ellas, evitando que continúe con sus actividades de carácter delincuencial? Esto no corresponde a la Policía Nacional, que en todas aquellas ocasiones lo capturó y lo puso a órdenes de los jueces competentes. Como líder de esta organización criminal, mantenía relaciones con el grupo de los choneros para controlar el paso de las drogas por las costas de Manabí de Guayas. Otorgaba seguridad para los cargamentos de droga que provenían del Pacífico colombiano, es decir, desde la localidad de Tumaco. Fue detenido en Ipiales, Colombia, el 12 de abril de 2017 durante una operación de antinarcóticos denominada Sol Naciente por supuesta participación en el tráfico de más de 250 toneladas de cocaína a través del Océano Pacífico en los años 2016 y 2017. La siguiente, por favor. Jorge Luis Zambrano González, alias JL o Rasquiño. De este nombre se deben acordar. Es otro de los líderes que tuvo un amplio prontuario delictivo, entre ellas detenciones en 2008 en Manta por el caso Renacer, tráfico de drogas. En 2009, otra vez en Manta, por portación ilegal de armas. En 2010, fue investigado por asesinato. Fue sentenciado a 25 años de prisión por asesinato. En febrero del 2013, participó en la fuga de La Roca junto con alias Fito, quien todavía guarda prisión en la penitenciaría del Litoral. Su organización mantenía nexos con el cártel de Sinaloa, en la cual brindaba apoyo logístico y seguridad para el transporte y envío de droga a países de Centroamérica bajo la modalidad de lanchas rápidas desde las costas ecuatorianas, principalmente desde Manabí. El 28 de diciembre de 2020, Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, fue asesinado por individuos no identificados mientras se encontraba en el centro comercial de la ciudad de Manta, lo que causó un incremento en las alteraciones del orden público y de muertes violentas al interior de los centros de privación de libertad a nivel nacional. La siguiente, por favor. Desaparecidos los líderes principales, se produjo una secuencia de asesinatos dentro de los centros penitenciarios, de manera que fue asesinado el señor Humberto Williams Poveda Salazar, del grupo Los Cubanos. El 3 de diciembre de 2019, Telmo Remigio Castro Donoso. El 15 de diciembre de 2020, Jaime Gregorio Mayor Calmache, del grupo Los Mexicanos. El 28 de diciembre de 2020 fue asesinado en el centro comercial de Manta Jorge Luis Zambrano González. Estas personas fueron los miembros y líderes del grupo vinculado al tráfico internacional de drogas, los cuales mantuvieron sus operaciones criminales desde dentro del sistema de rehabilitación social, como cuando recuperaron su libertad. Pero con su fallecimiento se fueron produciendo divisiones y fragmentaciones, debilitamiento en los liderazgos al interno de las organizaciones que han provocado las pugnas y conflictos violentos de los cuales hemos sido testigos durante los últimos 2 años. La siguiente, por favor. Desde 2010
pueden ver ustedes que se produce un ascenso en el rol de la banda de los choneros como brazo armado y enlace operativo de los grupos delincuenciales organizados de carácter transnacional. A partir del 2014 y hasta el 2017, se evidencia además un incremento en la población penitenciaria y hacinamiento dentro de las cárceles, pues se pasó de 25.531 personas privadas a la libertad a 35.669 en el lapso de 2 años. Entre el 2014 y el 2017, el incremento fue de 40%. A partir del 2017 hasta la fecha, se ha identificado un debilitamiento en el liderazgo de las organizaciones, así como la conformación de otros grupos de organizaciones de carácter delictivo, producto de la separación de los primeros. Desde 2017 se incrementaron las muertes violentas al interior de los centros de privación de libertad, particularmente privados de la libertad debido a la rivalidad y a la violencia organizada de los miembros, los choneros, los lagartos al interior de los centros penitenciarios. En 2019, el grupo de los choneros alcanzó la hegemonía en la mayoría de los centros penitenciarios tras la muerte de alias Cubano. En 2020, tras la muerte de alias JL, se perdió el liderazgo al interior de la organización de los choneros, lo cual ocasionó un vacío de poder y el posterior estallido de violencia al interior de los centros de privación de libertad. La siguiente, por favor. La genealogía del crimen organizado nos conduce al escenario actual de riesgos, que es lo que ustedes pueden ver en la proyección de la diapositiva que se encuentra en este momento. Esos riesgos son los actuales riesgos y amenazas a la seguridad, en la cual las zonas o territorios donde existe más concentración de violencia están estrechamente relacionadas con el consumo y la venta de drogas. Así también se evidencian altos índices de violencia en los centros de privación de libertad con altos niveles de hacinamiento. Históricamente, los centros de privación de libertad han funcionado como centros de mando y organización para el cometimiento de acciones de carácter delictivo, y dentro y fuera de la misma por parte del crimen organizado. Prueba de ello es la simultaneidad de los hechos violentos ocurridos a nivel nacional, que darían cuenta de una planificación y predeterminación para el cumplimiento de un mismo fin organizacional: controlar los territorios, controlar las economías ilegales y ajuste de cuentas o venganzas entre los grupos que se disputan el poder. Desde el año 2019 se ha venido marcando un incremento de la violencia en los centros penitenciarios del país, identificando como actores de estos hechos violentos organizaciones criminales como los choneros y los lagartos. Esta violencia se produce generada por varios factores: la reestructuración de las organizaciones delictivas, la extorsión a los familiares de los internos, seguridad personalizada a los internos, control en el espacio e ingresos de artículos prohibidos dentro de las penitenciarías. Desde el 2019, el incremento de la violencia dentro del sistema de rehabilitación surge de la pugna del poder interno por parte de los grupos delictivos organizados, es decir, una creciente confrontación delictiva y violenta entre choneros, lobos, tiguerones y lagartos. Durante el año 2020, la disputa y el conflicto entre estas dos organizaciones rivales se trasladó al espacio público, especialmente en los alrededores del Distrito Metropolitano de Guayaquil, con la finalidad de mantener el control de la ruta y de los corredores de movilidad del tráfico de drogas, del sicariato y robos. A nivel nacional, las organizaciones y grupos criminales se encuentran fragmentados, actuando en distintas actividades delictivas, entre ellas los distintos eslabones que conforman la cadena del tráfico ilícito de drogas, que se asienta y se profundiza cada vez más dentro del país. Actúan particularmente como subcontratistas de grandes organizaciones criminales extranjeras. En tal razón, tras la muerte de uno de los líderes de la principal organización criminal, se generó un vacío de poder y la oportunidad para que otros liderazgos surjan, para que otras organizaciones puedan obtener ese liderazgo y el control del tráfico de drogas y sus delitos conexos dentro y fuera de los centros de privación de libertad. La siguiente, por favor. Voy a ir ahora a la última parte de la exposición,
en la que se refiere a la política y estrategia para la seguridad y convivencia pacífica. El enfrentamiento del crimen en el país a través de las diferentes instancias que están bajo el control del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional se estructura de forma institucional. De manera que uno de los principales actores son los comités de seguridad ciudadana de carácter provincial. En la parte de carácter nacional existe el COSEPE, que es el lugar en donde se establecen cuáles son las amenazas principales que tiene el país, cuál es el sistema de planificación, qué tipo de actividades y de intervenciones se deben dar en su momento. De ese organismo forma parte la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Los comités de seguridad ciudadana provinciales, en cambio, son organismos encargados de coordinar acciones para consolidar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica dentro del nivel provincial. Estos deben trabajar bajo las directrices y lineamientos del Ministerio de Gobierno como ente rector de la seguridad ciudadana y del orden público, siendo sus objetivos diseñar y ejecutar acciones de seguridad territorial a nivel de distritos, circuitos y subcircuitos, con la participación de todos los actores corresponsables. Atender los problemas de la ciudadanía con acciones focalizadas y respuestas efectivas y contener y reducir el delito y la violencia por medio del esfuerzo coordinado de todas las entidades de seguridad. Dentro de estos espacios se tratan problemáticas principales como la violencia criminal, violencia de género, drogas, abigeato, minería ilegal, rehabilitación social, seguridad vial, alcohol, suicidio, seguridad turística, delitos acuáticos, indigentes, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes. Desde junio a septiembre del año 2021 se han realizado 39 sesiones de estos comités de seguridad. Estos comités de seguridad están conformados por el gobernador, el comandante de la subzona policial, el coordinador zonal del ministerio, el intendente general de policía, el comandante de las Fuerzas Armadas, el director ejecutivo y zonal del ECU 911, el delegado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, el fiscal provincial, el director del Consejo Nacional de la Judicatura, el director de la Defensoría Pública y el jefe de las unidades de seguridad ciudadana de los GAT municipales, integrando de esta forma el trabajo de las entidades de control, no solamente de carácter nacional, sino también de carácter municipal y provincial. La siguiente, por favor. La siguiente. Con la expedición del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Creando Oportunidades 2021-2025, se ha iniciado todo un ciclo de planificación para revisar, rectificar y desarrollar la planificación en materia de seguridad alineada a los nuevos objetivos nacionales. Es así que el objetivo 9 del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 estableció fortalecer la protección interna, el mantenimiento y control del orden público, que permita prevenir y erradicar los delitos conexos y la violencia en todas sus formas, en convivencia con la ciudadanía en el territorio nacional y las áreas jurisdiccionales. En este contexto, cumpliendo con el mencionado objetivo, el Ministerio de Gobierno se encuentra actualizando y adaptando el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica al escenario de riesgos y amenazas actuales y planificando la prospectiva con el propósito de prevenir y enfrentar el delito y la violencia, planteándose para ello dos objetivos. El primero, contener y reducir los niveles de violencia en la sociedad en todas sus manifestaciones, mejorando los servicios de seguridad ciudadana y de acceso a la justicia, orientados a la asistencia integral de las víctimas. Y segundo, combatir, desorganizar y reducir las organizaciones de delincuentes de carácter transnacional, afectar las economías y rentas ilícitas, creando las condiciones para la transformación territorial. El informe trimestral correspondiente a la evaluación de esta situación entre el periodo julio y septiembre 30 del año 2021 fue entregado de acuerdo con el cumplimiento de las disposiciones legales y de
decisiones de la Asamblea Nacional a la Comisión de Soberanía el día de ayer. De manera adicional, se encuentran en fase de diseño una estrategia nacional contra la delincuencia organizada, lo cual significa una modificación sustancial del modelo que se ha venido teniendo en los últimos años, con el objetivo de investigar y enfrentar diversos ilícitos que ocurren en el país y sus conexiones transnacionales, contribuyendo a dimensionar de manera adecuada la magnitud del fenómeno frente al cual tenemos que trabajar, conocer el modo en que se manifiesta y en consecuencia valorar las capacidades requeridas para neutralizar su ascenso dentro del territorio nacional. En este contexto, se abordan los ilícitos desde una estrategia nacional contra la delincuencia organizada de carácter transnacional. Favorece un tratamiento integral del crimen organizado, pues las organizaciones más poderosas realizan varios de ellos simultáneamente. En esta línea hemos solicitado el día de ayer la inclusión de la tipificación de estos delitos dentro de una posible reforma al COIP analizada en la Comisión de Soberanía y Seguridad. Por ejemplo, un grupo de estos que se dedica al tráfico de drogas y al lavado de activos, por la habilidad que desarrolla, puede añadir el tráfico y la trata de personas o el tráfico de armas y la corrupción a funcionarios públicos. El Ecuador enfrenta un fenómeno de delincuencia compleja. Antes teníamos un sistema de delincuencia simple. Hoy día tenemos un sistema de criminalidad compleja, altamente profesionalizada, vinculada a organizaciones de carácter internacional, y debemos producir todos los cambios indispensables para poder enfrentar el nuevo tipo de delitos que se ha implantado dentro del país, que forma parte de la región y que llegó para quedarse. Además de todo esto, se busca facilitar la colaboración de carácter internacional al proporcionar más claridad sobre la detección de interacciones desde diferentes países, evitando la duplicidad de pedidos desde diversas agencias de carácter internacional. Voy concluyendo. La siguiente, por favor. El Ministerio de Gobierno y Policía Nacional del Ecuador se encuentra desarrollando adicionalmente el plan de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional. Este ha sido ya sometido a varias revisiones por parte de la Policía Nacional y pronto será aprobado a nivel nacional. Esto en cumplimiento de la directriz del señor presidente adoptada en el marco del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE el 2 de agosto del año 2021. Por medio de esta planificación de carácter emergente, se busca fortalecer las capacidades operacionales para prevenir, contener y disminuir los índices y percepción de inseguridad, seguridad objetiva y subjetiva, logrando una respuesta inmediata ante los nuevos escenarios y ante amenaza y riesgo que debe enfrentar el Ecuador. Las amenazas, desafíos y otras preocupaciones de la seguridad que enfrentamos a nivel nacional y regional poseen capacidades logísticas, financieras y tecnológicas inagotables, provenientes de la economía criminal. Por ello, es necesario adaptar y modernizar los medios de la institución policial para lograr una efectiva desarticulación de las organizaciones delictivas cada vez más articuladas, poderosas y violentas. El proyecto de inversión que se plantea dentro del plan renovará el equipamiento, uniformes, vehículos, infraestructura, tecnología y vivienda para la Policía Nacional. Todos estos esfuerzos buscan mejorar la convivencia pacífica en los espacios públicos, el control de los centros de privación de libertad conforme a las competencias policiales que se refieren única y exclusivamente al control del perímetro externo, y el apoyo a la administración de justicia, cosa que es fundamental para fortalecer la gobernabilidad democrática e incrementar la respuesta oportuna al fenómeno de la inseguridad que enfrenta el país. Esa es mi intervención, señora presidenta. He dado cumplimiento a la disposición
disposición de la Asamblea Nacional. Les agradezco a ustedes, señores asambleístas, por la atención que han prestado a esta intervención. Muchas gracias.